Un buen día, pues vamos a iniciar. Estamos en la revolución de Rusia, pero vamos a comentar acerca de la revolución de Cuba. Este es un póster que se hizo cuando se cumplieron los 50 años de la revolución cubana, en la que se festejó. En esa época yo andaba ahí por Cuba y pues pudimos tomar estas fotos de la revolución. Fíjense en que la revolución cubana va a tener una proyección tan fuerte, porque aquí se van a vincular muchas cosas. Una revolución que se va a iniciar desde el 26 de julio de 1953 y va a terminar el 1 de enero de 1959. Todo este movimiento del 26 de julio fue la dictadura donde entró Fulgencio Batista y la injerencia de los Estados Unidos en la política cubana. Para el gobierno de Batista fue el asalto al cuartel Moncada. Eso lo vamos a explicar ahorita bien, porque fíjense que a veces uno tiene como la idea de que ya sabe algo y ya cuando nos lo explican entendemos. Por eso es la importancia de saber pues todo lo que es la historia de los lugares. Ahorita nos quisimos adentrar un poquito en lo que es la historia de Cuba, porque son temas actuales. Aunque ya pasó mucho tiempo, todo este procedimiento que ha llevado Cuba tiene poco de haberse ido resolviendo de todas esas dictaduras, de todos esos sometimientos de esos imperios. Fíjense, vamos a ver esta situación. Aquí cuando empieza todo este movimiento de la Revolución Cubana, va a tener una proyección, como yo les digo, en el aspecto de que era tan importante la situación en la que se manejaron todo este tipo de situaciones que nos lleva a reflexionar. Esta misma situación pasa en todos lados, pasa en todas partes. La revolución cubana, que es tan trascendental, que trae toda esa influencia y que ha hecho que el mundo entero voltee a ver a Cuba. El 1 de enero llega el año de los 50 aniversarios, dividiendo pues a todos esos pueblos en los que estaba Cuba en una pues desesperada situación en la que recordarán cómo se fue haciendo toda pues eh, dividiendo, que gente se fue a Florida y las otras se quedaron allí en Cuba, en la isla. Esa diáspora que se dio, que se fueron a Florida y también a otros lugares del mundo. Aquí vamos a ir viendo cómo esa transformación tan profunda que se vio afectada toda la isla. Aquí vamos a irnos dando cuenta por qué estas cosas que tienen esa proyección, como es el muro de Berlín, ¿sí? Donde va a terminar toda la Guerra Fría y que se va a hacer todo ese hundimiento que tuvo la Unión Soviética. Aquí vamos a irnos dando cuenta cuando se va a hacer esa base de Guantánamo, que se ha ido convirtiendo en esa época. Estamos hablando de esa época, se va convirtiendo en un presidio, pero en una situación de terror, en una situación en la que vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir manejando todo este tipo de situaciones. Fíjense en que es importante que nosotros vayamos captando bien esto, porque esta misma situación que pasa aquí es la que pasa en muchas revoluciones. Lo que pasa es que uno no se adentra, lo que pasa es que uno a veces nomás lo ve en cuestiones políticas o lo ve en situaciones de guerra, bélicas, pero también están las áreas sociales, que es lo que aquí se va a ir. Todo este posible destino que se iba a cambiar al estar estos movimientos en los que
en la época de las colonias va a tomar a Cuba España. Más adelante, pero no más tomó eso, también tomó a República Dominicana, a Haití. Todo este combo de situaciones que se repartieron entre ellos y que va a quedar como colonias en España. Posteriormente va a venir Estados Unidos y los va a ayudar. Pero recuerden lo que siempre hemos hablado. Hemos hablado que el que te viene a ayudar, se viene a quedar. Pues así pasó. Toda esta situación en la que se estaba viendo ese destino que iba a cambiar, empezó como una república. Todavía no era república, porque apenas van a hacer su independencia. Todos estos pueblos, esa isla que estaba sometida a los españoles. Llegan los americanos y la van a absorber. Van a hacer una base militar en Guantánamo y van a decretar que cada vez que la isla esté en peligro, ellos tienen el derecho y la autorización de poder intervenir. Entonces, ese es un asunto muy delicado porque con esa ayuda que tuvieron para que ellos pudieran lograr esa independencia de España, pero quedan sometidos a ellos por esa intervención, tanto Puerto Rico, sí, que queda comprometida totalmente, y Cuba, que aunque tiene un nivel de autonomía, pero está sometida a la enmienda Plant, en la que dice que toda la isla, cuando esté en peligro, los americanos pueden intervenir bélicamente. Entonces, esta situación hace que surjan todos esos brotes de inseguridad que pueden en determinado momento afectar a toda esa isla. Estados Unidos tenía el derecho de poder intervenir y van haciendo pues todos esos cambios que tiene a través de todo el Caribe y que se va a ir haciendo pues considerándose toda esa zona. Vamos a ir viendo cómo va a ir surgiendo, que a través del tiempo va a tener una consecuencia en la que fíjense que se va a ir desarrollando, porque todo esto que intervino Estados Unidos va a traer un montón de situaciones en las que van a intervenir personas que en determinado momento se meten también esas guerras intestinales que tienen todos estos pueblos, y que nos vamos a ir dando cuenta que personas que según ellos van a ayudar a la causa, que por medio de discursos convencen al pueblo, a la isla, en que los van pues ayudar. Aquí se va haciendo toda esa expansión de esa potencia que se introduce a la isla de Cuba, y también tanto a la República Dominicana como a Haití. Esta enmienda Plant, en la que va a permitir esa intervención para seguridad, aún ya estableciendo bien las bases de la base de Guantánamo, que es una de las provincias de Oriente, que es una extensión muy, muy grande. Pero fíjense en lo que pasa. Todo cuando se hacen las revoluciones en la isla, siempre vienen de Oriente, porque ahí está toda la gente más pobre. Ahí estaba también la raza negra, ahí estaban los mulatos. Y toda esa gente es la que va a empezar a sentir pues toda esa opresión, ¿sí? Y que va a hacer que surjan todos esos movimientos, todo este control que va a tener Estados Unidos, y que va a ir haciendo esas condiciones que aparentemente habían ayudado a España, pero Puerto Rico va a quedar anexada a ellos, a Estados Unidos. Con todo lo que aquí se va viendo, y Cuba, pues les comento, pues que en cierta forma va quedando pues un poco, pues con una autonomía, pero muy restringida. Aquí se van viendo las condiciones de la enmienda Plant, que va a ser trascendental en la vida de la isla. Lo van a tener que aguantar, soportar mucho tiempo, en la que a través de esa situación pues van entrando todos los dictadores.
esos dictadores que llegaron a pisotear realmente la isla, en la que les dieron margen a que Estados Unidos estaba pasando por un proceso de la prohibición, donde había toda prohibición en Estados Unidos de que no podían beber, que habían todas esas restricciones de cerrar antros, de cerrar todos los casinos, de cerrar todos los lugares donde hubieran prostíbulos. Lo van a ir a plasmar por medio de esos dictadores que van a llegar aquí. Cuando nosotros nos vamos adentrando en la historia de Cuba y que nos damos cuenta que es una situación, pues en cierta forma grotesca, para el ciudadano, para la gente de la isla, cómo fueron pisoteados sus derechos. A través de que nosotros vamos a ir mencionando, vamos a irnos dando cuenta cómo ahí se va a introducir Estados Unidos, va a hacer Fulgencio Batista, va a dar todos esos permisos, todas esas licencias, todo ese papeleo para poder instalar todos los centros nocturnos, toda la prostitución que se está haciendo y sometiendo a toda la gente por medio de la necesidad. Aunque aquí quiero que quede algo, porque a veces Cuba dicen, es que ese era el prostíbulo de Estados Unidos. Sí, efectivamente así era. Tenían todas las franquicias para poder hacer toda esa situación, pero también se manejaban a nivel economía otros factores, como era el azúcar, como era el níquel, en toda la extracción de las minas de níquel, de cobalto, en las que vamos a ir viendo que hay otro tipo de economía, de otra visión que se tiene que tener a través de la historia de Cuba, esa Cuba tan sufrida, esa Cuba tan, en determinado momento, tan abusada de no poder en determinado momento tener ellos una decisión sobre sus acciones por esas dictaduras que se estaban manejando. Todo ese imperio español que habían tenido anteriormente, cuando ya se va a empezar a hacer esa base de Guantánamo, que era en la, más, fíjense cómo va siendo, más adelante, ya cuando venga Obama, va inclusive a hablarse de esa base, ¿sí? Porque les digo que Cuba es muy actual, ¿sí? Aquí ya la estamos viendo como desde 1953 empieza todos estos movimientos hasta el 59 y fíjense cómo tiene esta repercusión hasta que llega Obama. Esa formación de ese ejército de con todo lo que habíamos visto de las prohibiciones, Cuba tenía prohibido, no podía ejercer sus derechos en la formación de un ejército cubano en forma republicana. Y aquí vamos a ir viendo cómo todas estas condiciones del Caribe, porque aquí no se admitía una constitución democrática y un cuerpo de Estado que los en determinado momento pues los ayudara a salir a eso. Y aquí vamos viendo cómo se va a ir formando toda esta situación ya desde 1922, donde están todas esas prohibiciones que les comento que estaban en Estados Unidos y que aquí va a llegar una figura populista que es Machado. Machado que va a empezar esa gran represión, esa dictadura, y que ya habíamos visto que, como les había comentado, todo llega de Oriente, y entonces, ¿qué es lo que va a ir formándose? Pues que aquí se van a ir a empezar a desarrollarse una gran capital, como va a ser La Habana. La Habana, donde van a llegar los americanos, donde van a poner los casinos, donde van a poner los burdeles, donde va a ser pues todo el movimiento de la isla y que se va a convertir en una gran capital donde se va a ir desarrollando toda la corrupción de niveles en las que empezamos, ya vimos, a partir de todo lo de Oriente que venía. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir convirtiendo la isla en una situación ingobernable.
toda esta situación, cuando van a hacerse todos los movimientos, van a quitar a Machado y va a subir eh, Batista. ¿Quién era Batista? Miren, en esa época dicen que en los cuarteles militares, en la noche, se retiraban todos los generales a su casa a dormir y entonces quedaban puros sargentos. Y aquí es donde va a ingresar ese nuevo personaje, como es Batista, que él era uno de los sargentos, donde convoca a todos los sargentos que están ahí y van a hacer un golpe de estado contra los generales. Y aquí es donde él se va introduciendo, haciendo todo este proyecto de dictadura para que estábamos viendo cómo se va a ir convirtiendo en una forma de caos y que va a ir siendo manejada por todos estos, pues todos estos sargentos. Aquí van a empezar a surgir algo importante. Van a empezar a surgir los edificios. Cuba, La Habana se va a empezar a hacer esos edificios tan grandes en los que vamos a ir viendo que se cuenta que uno de los monumentos, de los edificios más hermosos, producidos en varios estilos, porque ahí se empezaron a conjugar muchos estilos, desde el griego, de todos los estilos que se van haciendo, van a ir surgiendo todos esos edificios y en los que nos vamos a quedar maravillados de ver cómo esos edificios, que son los más hermosos de Latinoamérica, que se comenta, todos con unos diseños muy hermosos, donde hagan de cuenta que va a quedar encapsulado el tiempo. Todos estos edificios donde una de las características muy notorias en la actualidad, pues van a ser todas sus calles, toda su gente que les encanta estar en la calle, donde vamos a ver esos carritos, ¿sí? Que van a quedar como una forma histórica en la que se va a ir plasmando esos modelos antiguos. Este edificio que está atrás es el Capitolio. El Capitolio, vamos a hacer un video después de que es idéntico al que está en Estados Unidos, idéntico. Solamente que tal vez un poquito más chiquito, pero es lo mismo. Una belleza, esto es por dentro, ¿sí? Esto es por dentro, los acabados que tienen. Y como hemos ido viendo, que les comento, aquí estoy aprovechando a ponerles esas fotos para que pues entremos en materia, para que veamos cómo estas fotos fueron tomadas desde el 2008, 2010 por ahí, ¿sí? La gente cómo se desenvuelve ahora, cómo se va a ir viendo y ya vamos dándonos cuenta cómo va a ir evolucionando, así como sus ideas, ¿sí? Pero ¿quién lo va a hacer? Pues aquí va a venir a quitar a ese dictador Fulgencio Batista, nada más y nada menos que Fidel, con la ayuda del Che Guevara, ¿sí? Eso lo vamos a platicar porque ahorita queremos mencionar, esta es una casa muy antigua que nos comentaban que en esa época tenía más de 300 años. Es una casa que está rumbo a Varadero, que Varadero es el puerto, se puede decir, la playa. Pero, ¿qué tiene esta playa? Tiene unas características muy bonitas. El cielo es muy azul en Cuba y su playa de Varadero es muy bajita. Se puede uno meter casi medio kilómetro, 1 kilómetro adentro y todo es a la misma altura. Fíjense en la belleza de los edificios que vamos viendo. Toda esta formación que va a hacer que tenga la característica en Cuba. Esta es una logia masónica porque allí la masonería tiene mucha repercusión, ¿sí? Esta es otra, ¿sí? Todos estos edificios, porque cuando uno los ve en foto, a veces no sabe apreciar bien porque pues no se ve bien, pero cuando está uno viéndolos así en persona, son majestuosos, de una belleza, igualados a todos estos carros que es un sello inconfundible cuando hablamos de Cuba. Eh,
hay edificios, pero en todos lados, ¿eh? También no olvidemos que no nomás está La Habana, está Matanzas, ya estábamos hablando de Varadero, pero también está Santiago, en el que vamos a ir viendo pues este tipo de edificios. Lo vamos a dejar aquí para que sigamos hablando de toda esta situación que se va a ir dando y que este movimiento en el que esta revolución de 1959, desde su irrupción en el 69, toda esta revolución cubana que constituyó un severo golpe a la indiscutida homogenia de los Estados Unidos en Latinoamérica, tal como se demostró en ese intento norteamericano que a través de los emigrados anticastristas por recuperar el control de su isla en 1961, comentaban, mediante la fracasada invasión a la bahía. ¿Cuándo se inicia esta revolución? ¿Por qué es ese afán de querer defender una nación, en este caso la isla, que va a pasar en 1956 toda esta revolución cubana y cuando va a terminar en 1959, el 1 de enero? Los líderes de la revolución que vamos viendo aquí, pues fue Fidel Castro en 1959. La causa de la revolución cubana, que va a ser el 26 de julio de 1956, donde se va a empezar a suscitar todos esos situaciones y que los personajes pues principales en esta situación pues va a ser Fidel, Raúl, el hermano de Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Gorriara, Jaime Juan Almeida Bosques y otros. Dicen que se hablaron más de 77 personas que zarparon en un yate Gama desde la costa mexicana y a fines de 1956 desembarcaron con pues poca suerte, se puede decir, ya que se encallaron en la costa, perdiendo gran parte de la nave en la playa de la Colarada en la isla de Cuba. ¿Qué tan peligroso fue toda esta situación? Fíjese que se comenta que en 1962, por toda esa cercanía que tenía Estados Unidos, esa base de misiles en el tipo de potencia podía vulnerar a aquellos países que, compensando la escasa provisiones que se venían, porque todo este problema es que todavía estaba la Unión Soviética, toda esta situación de escasa provisión soviética de misiles de alcance intercontinental, igualando así a la amenaza que significaba para todo ese pueblo pues soviético los misiles al alcance medio Júpiter estadounidense que estaban dirigidos hasta Cuba. Toda esta crisis de misiles que ya lo hemos platicado, pero que después vamos a hacer pues más ahínco, más explicado, porque fíjense que esto no se puede contar en un solo video. Tenemos que ir viendo por qué todos esas dictaduras de Cuba, en la que ese Estado socialista, presidente por Miguel Díaz Canel, quien es actualmente el jefe de gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante del eje, jefe supremo de las fuerzas. Toda esta situación tenemos que ir familiarizándonos con todos estos personajes en la que vamos a ver que el día 10 de marzo de 1952, todo ese ejército cubano guiado por Fulgencio Batista, ¿se acuerdan de aquel sargento que hizo el golpe de Estado y que vende todas esas franquicias, todas esas licencias y todos esos permisos para que se pueda hacer los casinos de Estados Unidos? Y así automáticamente Estados Unidos se introduce, corrompe, abusa de toda la población
¿Por qué? Por necesidad. Y toda esta situación en la que intervino en las elecciones que se realizaron el día 1 de junio de ese mismo año, llevando a cabo un pronunciamiento militar o un golpe de Estado y instaurando a ese país como una dictadura. En realidad, ¿qué, ¿cuál es el país que va a bloquear? Porque va a haber un bloqueamiento donde va a padecer todo ese sometimiento que estuvo en la actualidad tantos años. El embargo estadounidense a Cuba es un extenso entramado jurídico estadounidense que incluye las leyes y las regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas de este país. Fíjense en qué delicado. Ningún país puede ayudar a Cuba porque está prohibido, ¿sí? Porque si no también a ellos les hacen ese bloqueo. Toda esta situación que vamos viendo del problema que tiene Cuba entre pues, Cuba y Estados Unidos, tras todos esos cambios de gobierno en Cuba ya desde 1959, Estados Unidos reconoció inicialmente al nuevo gobierno, pero pronto las relaciones se deterioraron sustancialmente y han estado marcadas desde entonces con una tensión y una confrontación. O sea, aceptaron a Fidel, pero con todas esas consecuencias. Y aquí vamos a ir viendo cuántos años en realidad va a tener esa repercusión de comunismo en Cuba, que existe desde 1965 hasta 1991. Sus funciones fueron asumidas por el Buró Político, ampliado el número de sus integrantes y fue restablecido ya en el 2006. Todas estas situaciones que nosotros vamos viendo y que va a tener esa situación de esos intereses de Cuba y toda esta situación. Aquí vamos a marcar otra vez otro poquito de lo que es Cuba, porque realmente Cuba es una cosa muy, muy bonita, ¿sí? Un país, una isla que tiene esa magia de la música, esa magia de todos esos primeros integrantes que llegaron de África, de las Islas de Marfil, y que van a ir haciendo todo ese mestizaje con los españoles y en las que van a ir resultando tanta pues fortaleza, porque la raza africana son razas muy fuertes, ¿sí? Son cuerpos muy, muy estilizados y las mujeres son bellísimas y los hombres también. Y con esa mezcla española que tienen, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Cuba es una situación de que su gente, una característica tiene, es muy alegre, a todo le sacan fiesta, a todo le sacan pues sabor, porque ellos traen esas costumbres africanas, esa donde ellos traen su música, donde traen esa alegría, porque la gente, fíjense en que yo estaba viendo que a través de la historia tienen un parecido con los gitanos en sus conductas, porque también ellos necesitan estar al aire libre, por eso las calles de Cuba siempre están, toda la gente está afuera, y hay una bulla y todos, en todos lados hay instrumentos musicales y están cantando, están bailando, y uno dice, ¿cómo es posible que un lugar que ha tenido tanto sometimiento no haya perdido la alegría? Pues porque así es, aunque las necesidades son terribles, aunque sus calles, aquí exhibimos pues lo bonito, se puede decir que es La Habana, ¿sí? Pero hay poblaciones en las que realmente están, y recuerden pues la batalla de Matanzas, Matanzas que está rumbo a Varadero, ¿sí? Donde era la Sonora Matancera, donde va a salir Benny Moré, que es de Las Lajas, ¿sí? Que está para rumbo de Santiago, y va a salir esta Celia Cruz de Matanzas y toda la Sonora Matancera.
Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir combinando, porque fíjense que en los años 40 y 50 va a haber una situación en la que todos estos movimientos que se habían dicho, como les comento, a través de todas esas licencias para poder ejercer los casinos, todo lo prohibido, las bebidas, inclusive había show, que luego vamos a hablar, eso lo vamos a dejar para el próximo video, donde vamos a hablar de los libros que han hablado, ¿sí? Que están hablando de todo lo que pasó en esa época, ¿sí? Ahorita nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a ver que aún estando en esa forma de sometimiento, pues la gente puede gozar, ¿sí? Vamos a hablar después de este hombre. Este hombre es muy importante porque este es Compay Segundo, ¿sí? Él, fíjense en que eran ellos un grupo de músicos y que luego va a llegar un americano más adelante y los va a rescatar y van a hacer otra vez un grupo, ¿sí? En los que van a tocar, pero todos son viejitos. Eso lo vamos a platicar pues con más tiempo, en el que vamos a ir viendo pues cuál es la cosa, cuál es el móvil, cuál es el móvil de todo esto. Fíjense que aquí les voy a enseñar una moto, porque también hay como estas motos, ya ven, son como, se puede decir como tipo nazi, como los que son de los Seikar, ¿sí? Están cosas muy, muy bonitas, y toda esta, se podría hacer un video completo de todos los modelos antiguos de carros, en las que ustedes pues pueden ir a gozar el día que quieran, darse una vuelta y ver toda esta magnitud. Este es el Capitolio. Yo me acuerdo cuando yo lo vi, me quedó, me quedé muy impresionada. Me quedé muy impresionada porque yo pensaba que nada más en Estados Unidos había, y me he enterado que son 3. Eso vamos a platicar con más calma en otro. Ahorita nomás les quería yo enseñar para que vean toda la majestuosidad en edificios que se hicieron en La Habana, Cuba, y que va a traer toda esa repercusión de esa época, de la época de entre los 40 y los 50, en la que se desarrolló tanto edificio, la música fue importantísimo, porque ahí salió todo lo que era el mambo, ¿sí? Y aquí vamos a ver a Pérez Prado, y aquí vamos a irnos introduciendo en toda esta situación, que es muy importante que se comente, porque estamos hablando de la revolución en Cuba, pero que va a tener toda esa repercusión de la Unión Soviética, porque estamos estudiando la historia de Rusia. Pues nos vamos a quedar hasta ahí.